Seguimos poniendo la mañana en camino y tal como lo hemos anunciado, bueno, con mucha alegría, una vez más recibimos al docente, investigador, escritor, el antropólogo y amigo de esta casa, Nicolás Guigú. ¿Cómo andás, Nicolás? Buen día. ¿Cómo andás, Alejandro? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias por aceptar la invitación. Y en este caso, Nicolás vino acompañado de José Bassini, que es un doctor en antropología, radicado en el Brasil desde hace ya un montón de años, que vino en el marco de un convenio a nuestro país que incluye actividades de campo, actividades de divulgación también. Hola José, buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias aquí por esta invitación, estar aquí compartiendo también con Nicolás, un colega y amigo, en este momento de mi pasada aquí por Montevideo y bueno, así que estamos aquí por ¿Vos naciste en Montevideo en qué año? En Montevideo Yo naciste. nací en Uruguay, nací en el departamento de Flores, más precisamente en Trinidad. Poronguero, viejo, nomás. Exactamente. Ya hace más de 50 años. Bueno, arrimate lo más que puedas al micrófono. Yo sé que hablar de las edades hace que uno se aleje los micrófonos. No. El otro día decía, cumplí un siglo no un ciclo, porque en el calendario maya cada 52 años es un ciclo, ¿no? Pará, ¿sos del 65? No, 66. No. 66. Porque yo soy del 65, por eso tengo claro esos números. Bueno, así que, bueno. 60 y algo, todos nacimos en el 60 y algo. Veo que soy el más joven de todos ustedes, bueno, pero no hago más aclarar, por favor. Bueno, pero los estudios de grado sí los hiciste acá en Uruguay. Hice aquí estudios de grado de antropología en la Facultad de Humanidades y también en la ciudad de Córdoba. Filosofía hice anterior de hacer la graduación de antropología aquí. ¿Y tu peripecia te llevó al Brasil? ¿Por qué razones, digamos? Porque yo siempre me interesé por la cuestión indígena, ¿no? Y entonces vi como una posibilidad importante ir a Brasil a poder ya a un nivel de posgrado, ¿no? De maestría y doctorado, poder especializarme en esa área y tener realmente un contacto directo con las poblaciones para poder hacer campo, ¿no? Uh-huh. Y eso me llevó aquí después a Uruguay, porque en ese momento me imaginaba que, como la mayoría de los uruguayos, que Uruguay era un país sin indios. Y entonces me encontré con los parientes guaraní que estaban allá en Brasil, de los guaraní que estaban aquí antes en el parque, y fue una etnografía interesante, de ida y vuelta, ¿no? Haciendo un poco un papel de llevar y traer cosas, ¿no? Como parte de la negociación que tiene toda investigación, ¿no? Entonces, no quiero detenerme mucho en este tema, claro, pero no es cierto, Uruguay no es un país sin indios. Y fue imaginado sin indios y quiere continuar con ese corset, pero indígenas hay acá. O sea, hay diferentes indígenas también. Claro. Están los indígenas que tienen, digamos, una consistencia técnica, étnica milenar, ¿no? Como los vía guaraní, que son indígenas migrantes, que no sé. Hay una cuestión así muy tonta que es la matriz del Estado, ¿no? Que dice, son indios argentinos, paraguayos. Claro. Quien es indígena pertenece a un pueblo como los vía guaraní, como tantos otros, ¿no? Los mapuches, yo qué sé. Pero la nacionalidad es una cuestión que también, ¿no? Tienen, digamos, esa de la ciudadanía, pero el tema es ese. Bueno, ese es un tipo de indígena que hay en Uruguay. Los vía guaraní, ¿no? Que siempre han estado entrando, saliendo de este país, pero que hay todavía alguna familia aquí radicada. Y después está todo el tema que está vinculado fundamentalmente con la situación de que en una época se consideraba como descendientes, ¿no? Pero que hoy en día, digamos, se considera indígenas a secas, ¿no? Porque hay toda una revisión, una reflexión que va más allá de una cuestión fenomenológica o meramente histórica, ¿no? Hay algo sobre el tema, vos, Nicolás, insistís en forma relativamente frecuente, y es esta idea que tenemos, de algún modo, yo mismo me veo tentado de caer en esa idea, que no deja de ser paternalista y hasta soberbia, y es que, ¿cómo va a ser indio si tiene celular, si claro, de pronto maneja más de un idioma, ¿no? Si viaja en avión. Claro, y si va a la misma facultad a la que voy yo, ¿cómo va a ser indio? Claro. Bueno, pero eso, Bassini tuvo toda esa experiencia, José, de trabajar directamente con grupos indígenas intensamente y con diferentes grupos indígenas
del Brasil, porque también hizo trabajo de campo con los Senanehue, Nahué y otros grupos. Mi experiencia obviamente que es muchísimo menor, pero bueno, los diálogos con él y con otros colegas que saben del tema indígena. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener profesores, docentes, investigadores cercanos en una antropología que obviamente es incomparable a la uruguaya, realmente especialistas, y cuando les planteamos los argumentos de negacionistas del Uruguay, lo que te decía en otro programa, sí, es notorio que está elaborado por gente que no es antropóloga o gente que tiene formaciones muy básicas. Es decir, hay todo un proceso de aislamiento académico del Uruguay que no ayuda mucho a que este tema se supere. Y bueno, la temática indígena de los indígenas, digamos, reemergentes, por llamarle de alguna manera, que yo no sé si es la más adecuada, lo trata Bassini, pero lo tratan también colegas de Suiza, de Francia, de Estados Unidos, de Canadá, de Argentina, y más allá de las diferencias que haya entre ellos. Y también yo me coloco en el diálogo por la influencia que he tenido de esas reflexiones, no como investigador del tema específicamente. Suponer la no existencia en el espacio contemporáneo de la reflexión antropológica supone inclusive un acto de racismo. Claro, claro. Es muy grave, o sea, a ver, esta no es una cuestión teórica, esta no es solamente una cuestión académica, es una cuestión también política en el sentido amplio en términos. Entonces pasa muchas veces, yo por eso le puse antropología caucásica, a la antropología blanca nativa, es decir, ¿cómo funciona la racionalidad caucásica en Uruguay? Bueno, justamente se estructura a partir de ese aislamiento, de esa constitución de un nosotros sustancialista ahistórico, que le pide a los indígenas contemporáneos que vivan en tolderías, que le piden que, en fin, una cantidad de rasgos diacríticos, y que tiene mucho que ver con un problema de formación, de reflexión, y que está teniendo efectos muy graves sobre la población indígena, porque parte del no reconocimiento, por ejemplo, de los convenios internacionales para... A ver, hay que acordarse que el Uruguay es un país que posee racismo estructural, está atravesado por el racismo estructural. El racismo estructural es clarísimo en el caso de los estudios que hicimos con las poblaciones afro, es evidente los niveles de deserción escolar, el tratamiento diferencial, bueno, la inserción en el mundo del trabajo, el racismo, digamos, cotidiano, ese racismo estructural, que decimos que es estructural porque se produce y se reproduce permanentemente, inclusive... Y que luce invisible, justamente, ¿no? Que lo luce lo hace invisible, ¿no? y que, digamos, las políticas de los últimos años han colaborado a percudir un poco ese racismo estructural, pero como es estructural, vos tenés que cambiar todo el tipo de racionalidad que lo monta. Con el caso indígena pasa lo mismo, es decir, a ver, soy antropólogo en un país diagnosticado como poseedor, no solo por mí, por una cantidad de gente, de racismo estructural, y no me tomo el cuidado de justamente, por ejemplo, saber que para los guaraníes el Uruguay es territorio guaraní, es decir, los mapas étnicos que hay en el mundo marcan el territorio uruguayo como guaraní, por ejemplo, por parte de ellos. Saber que, y José lo sabe muy bien, las perspectivas y las reflexiones sobre indígenas en relación a los antropólogos y a las perspectivas de los antropólogos. Yo digo que eso es una posición muy compleja, y por eso yo me posiciono fuertemente, porque es negarle los derechos políticos, sociales, culturales y económicos a una población subordinada. Y eso, voy a decirlo, aprovechando esta coyuntura internacional, eso es en cierto sentido fascismo. Claro. Por lo tanto, ¿qué antropólogos son? Bueno, hay que ver las formaciones que tienen, los recorridos los biográficos académicos en general son pobrísimos. Este tema es como apretarte un botón. Y claro, entonces tratan de remedar las cosas, empiezan a hacer posgrados acá a los 80 años, no sé, hacen cualquier cosa, pero de hecho, no, porque, ¿sabes por qué? ¿Por qué me preocupa? Digamos, yo no soy un especialista del tema, especialista en el tema de José, son otros colegas, pero sí me indigna, ¿sabes por qué? Porque no es una cuestión de discurso. Vos a través de tu discurso le estás negando derechos a una población que ha sido muy mal tratada, que es atravesada por un genocidio, y entonces y yo creo que como miembro de una comunidad académica, ¿no?, que quiere ser intelectual, ¿no?,
es muy triste también, porque más allá de todos esos aspectos legales que vos mencionás, Nicolás, como la Convención 169, que Uruguay y Suriname son los dos países del mundo, de todo, por lo menos de América, que no han suscrito, ¿no? El poder, digamos, asombrarnos por la diferencia, asombrarnos en el sentido filosófico, claro, o sea, de estar, claro. Esa cuestión de diferentes formas de vida. Claro. Y negar formas de vida, además de ser un hecho mezquino, es un empobrecimiento nuestro, ¿no? Exacto. Es cada vez, digamos, quedarnos más rústicos, más atados a una visión del mundo muy estrecha. Hace poco, yo, estando en Manaus... Perdón, profe, sí. Pero además incluso con una lógica cuya conclusión desde cualquier perspectiva es perder, porque si tú te negás a verla, a admitirla, no significa que deje de existir. Claro. Claro. O sea que estás perdiendo tiempo. Yo me acuerdo siempre lo que dijo un líder guaraní, ¿no? Andrés. Una vez había en el convento de los franciscanos, cuando se había creado la multiversidad, estaban algunos guaraníes hablando con estudiantes de quinto año de liceo, de un liceo aquí de Montevideo. Entonces, en un momento dado le preguntaron si él creía que Jesucristo era hijo de Dios. A un guaraní. Los guaraní tienen varios dioses, tienen varios espíritus, varias mediaciones, no son monoteístas y menos, digamos, de un dios cristiano. Pero tienen, digamos, diferentes entradas y salidas dentro de ese amplio panteón religioso. Entonces él dijo que sí. Fue asertivo diciendo, sí, Jesús es sí. Entonces alguien, una filósofo que estaba ahí, que había trabajado con los guaraní, dice, pero ¿cómo, Andrés, vas a decir que Jesús es el hijo de Dios si ustedes tienen varios dioses? Dice, sí, es verdad, nosotros tenemos Ñanderú, tenemos Chacairá, pero también, si Jesús existe para los cristianos, ¿quién soy yo para decir que no existe? Claro. Porque alguien ya lo pensó. ¿Por qué voy a negar esa posibilidad de pensamiento? Claro. Entonces esa idea de tolerancia, claro, en el sentido bien amplio, me parece muy interesante, porque nos perdemos una filosofía política indígena que resuelve también las formas de pensamiento contrapuestos de forma diferente. Entendido. En vez de quedar, digamos, en una polémica así polarizada o maniquea sin salida. Poder además, y también el insulto. Cuando estuvieron los Vía Guaraní acá, vos estudiaste todo ese trayecto, y bueno, el libro tuyo, Indios en un país sin indios, después lo voy a hacer llegar. Refleja en buena parte todo ese trabajo. Recibieron una cantidad de insultos. Está el temor es que haya indígenas, y que, o sea, supuestos antropólogos los trataron de lumpenproletarios, de una cantidad de insultos. Estoy hablando de Vidar concretamente, que le dio toda esa cantidad de insultos. Nunca se aproximó. Es muy raro que un antropólogo, ¿sabes?, tenga una cantidad de opiniones sobre un grupo indígena. Ahí había yamanes, había caraís, había gente muy sabia, justamente, y eran grupos que estaban, como bien dice José, estaban en Uruguay una vez más. O sea, no es la primera vez. Te digo más, con el estudio de memorias afro vimos que varias familias afro tienen ascendencia indígena, es decir, mezcla de grupos que entraron y salieron permanentemente del Uruguay. Pero, es decir, hay una historia blanca que te dice, no hay y nunca más estuvieron. Pero eso es falso. Además necesito que ustedes me ayuden, porque incluso más allá del asunto específico, que como bien lo resumías, Nicolás, ya no solo de la perspectiva académica, sino desde la perspectiva que podríamos llamar civilizatoria, de convivencia con el otro, desconocer al otro. Exacto. Por lo menos es soberbio, ¿no? Por lo menos, de ahí para arriba o para abajo. También yo digo, pucha, bajo esa misma lógica, bajo ese mismo método, bajo esas mismas premisas, ¿qué otras cosas estarán ocurriendo y nosotros estamos negando? ¿Se entiende? Porque es como que, digamos, ¿cómo va a ser pobre si tiene un iPhone? Para seguir la lógica. Sí. Y creemos entonces que por eso no sería merecedor de políticas públicas determinadas. Quiero decir, miradas, ¿no? A ver, es un tipo de racionalidad que solamente se puede dar en Uruguay, como así hay otras racionalidades en otros países, que tiene que ver con la introducción de todos los mitos de la homogeneidad e igualdad que muchos de los investigadores no logran superar. Es decir, son también atravesados e intervenidos por esos mitos que hacen que, por ejemplo, si hay un mitemo que dice no existen indígenas en Uruguay, bueno, no existen, y voy a hacer todo lo posible
para... Recordame qué significa mi tema. Es una unidad de sentido que constituye el mito, así como están los fonemas, los morfemas, los semantemas, bueno, Bien. existe en la antropología, es un invento de Levi-Strauss. Lo mitema es un tema complejo, pero que hace, a ver, no solo la formación académica, sino la reflexión, lo que vos decías, José, del caso de Andrés, esa mirada sobre el tema de Jesús. Entonces no hay solo problemas de formación, hay problemas de reflexión y sobre todo un discurso que solamente se mantiene por ser impositivo. Ese es el problema, cuando tu discurso que pretendes tener algún nivel de verdad, por así decirlo, entre comillas, se mantiene por la imposición o por diferentes arreglos institucionales. Eso es muy triste y dice mucho lamentablemente, por suerte, yo creo que es una parte minoritaria de la comunidad antropológica local, minoritaria, pero que sigue teniendo lamentablemente su peso, en el sentido de que no se entiendan los tiempos indígenas, se vinculan los tiempos indígenas a los tiempos del Estado-Nación, no se entienden que hay otras temporalidades. ¿Cómo vive, a propósito, aprovecho, José, que vivís hace... ¿Cuánto ya vivís en Brasil? En Brasil ya casi unos 18 años más o menos. ¿En qué lugar del Brasil en particular? Actualmente estoy viviendo en Manaus, hace 12 años que vivo en Manaus. Sí, ya en el 2006 me fui para allá. Y bueno, estoy trabajando en la Universidad Federal de Amazonas, que está el departamento de antropología y el posgrado también de antropología social. Ajá, y allá además tenés familia, no quiero meterme en zonas que te incomoden, pero... Sí, allá tengo mis relaciones más directas, o sea, ya estoy vivo. ¿Falás portugués perfecto, se puede decir? Y perfecto no, siempre trato pero yo tiré la... Siempre trato de confundir así a los hablantes. Pero por ejemplo, no, pero me comunico, te dice, doy clases. ¿Usted es de otro lado? Sí. Doy clases, así que de alguna forma... No, pero tenés que publicar en portugués también. Y publico, claro. publico. Bien. Sí, no son lenguas muy próximas, no es tan difícil. Ya me gustaría que algo más nos cuentes del llamado efecto Bolsonaro, en fin, etcétera. Pero en todo caso, ya que estamos específicamente en el asunto, desnudo acá ignorancia suprema, los indios del Brasil, que además son muy diversos, además debe haber... Sí, Brasil tiene casi 200 grupos indígenas. Pero además, imagino, hasta por lo que estamos diciendo... grupos que no están contactados, que se llaman, que inclusive hoy en día se han denominado que voluntariamente sin contacto, ¿no? Porque no quieren hacerlo, ¿no? Y la Fundación Nacional del Indio, de alguna forma, por medio de un departamento así que es específico para tratar con indios no contactados, trata de crear un tipo de protección. ¿De cuántas personas estamos hablando? Número. ¿De los no contactados? No, en total de la población indígena del Brasil. La población indígena ha crecido muchísimo. Hoy en día puede hablarse fácilmente de que ha llegado a 1 millón, o próximo a 1 millón, ¿no? ¿Algún porcentaje de esas personas participan de la vida cívica del país, por ejemplo, votando? Sí, todos. O por lo menos buena parte, ¿no? De los contactados seguramente todos. Claro, todos, porque en realidad, digamos, por un lado está lo que se llama el RAMI, que es una identidad indígena donde aparece la etnia, que eso es un documento que lo concede la Fundación Nacional del Indio, y por otro lado están los documentos de identidad y de viaje brasileros, ¿no? Como el documento de identidad, ¿no? La carterinha que llaman de identidad nacional, RG, ¿no? Registro de identidad. Sí, o sea, la situación de los indígenas que viven en Brasil tiene, digamos, una serie de beneficios por parte del Estado. O sea, en la Constitución del 88, por primera vez, digamos, se reconoce la tierra indígena. ¿Del 88? Sí, del 88. Después de la dictadura militar hubo la constituyente y después se crea una nueva constitución. Y en esa constitución, por primera vez, pasa, digamos, a hablarse de tierra indígena como una figura jurídica. O sea, el reconocimiento de una tierra indígena se da a partir de determinados indicadores
fundamentalmente la ancestralidad. Entonces se trata de probar históricamente que ese grupo está ahí, que existe una serie de prácticas. Antes también los aspectos arqueológicos eran importantes, pero hoy aspectos de orden subjetivo que tiene que ver con narrativas de los propios indígenas ya basta como para que se haga un laudo que se llama, porque los antropólogos trabajan también en un área que se llaman los laudos antropológicos, que en cierta forma son quienes participan de un grupo de estudio que envían un informe diciendo, bueno, realmente ese grupo está ahí. Eso sería un primer paso al reconocimiento. Después eso viene lo que se llama la demarcación de esa tierra indígena, y por último el Poder Ejecutivo homologa, ¿no? Que una de las últimas grandes tierras indígenas que fueron homologadas fue en el gobierno de Lula, en el primer gobierno, Raposa Tierra del Sol, que es un área, estamos hablando de unos 2 o 3 millones de hectáreas, compartidas por indios de Macuxí y de otras etnias, y que bueno, que esas tierras habían sido invadidas por los grandes hacendados que cultivan arroz en esa región. Y hay especulaciones más o menos certeras acerca de a quiénes pudieron haber votado los indígenas en el Brasil. Actualmente, Sí. en la primera vuelta, y sí, realmente la población indígena está un poco dividida. Algunos indígenas que votan al PT, otros que votan a Bolsonaro, pero hay una división, no hay una visión homogénea sobre el tema, ¿no? A pesar de que se sabe que con la llegada de Bolsonaro va a haber, digamos, un retroceso enorme, inclusive muchas tierras indígenas que ya fueron concedidas se van a rever, ¿no? Porque ya está, inclusive antes de Bolsonaro ya estaba en discusión revisar realmente algunas tierras que se habían demarcado. El discurso político vinculado a la inseguridad, distintas formas de inseguridades, ¿verdad? Bueno, ha sido una de las razones, según algunos especialistas, que explican este aluvión de votos que recibió Bolsonaro, y en ese contexto, bueno, de hecho es uno de los argumentos que políticamente se manejan en Uruguay. Y en ese sentido, la semana pasada vos participaste de una conferencia, regímenes, le llamo conferencia, no sé exactamente cuál es el término correcto. Sí. Regímenes estéticos en las ciudades, seguridad social, riesgos comunicativos, una perspectiva comparada del Amazonas al Plata. Bueno, naturalmente no quiero acá que reproduzcamos toda esa charla, y además, en todo caso, seguramente fue de alto rigor académico, pero más que nada de un espíritu de divulgación. ¿Cuáles son los aportes que podrían hacernos a propósito de estos temas que sean transformados, es una hipótesis, en forma objetiva y subjetiva, evidente y no tanto, explícita o implícita, como ejes de nuestra convivencia cotidiana, ¿no? Como que buena parte de las cosas que resolvemos en nuestra vida, desde ir o no ir al fútbol, salir con mi novia a la plaza o al shopping, votar o no votar a tal o cual, parece que están regulados por los temas de la inseguridad, de la violencia, de las estéticas del espacio público, ¿no? A mí me gustaría que nos ayuden ustedes a darnos pistas. Y de la fragmentación del espacio público y de la fragmentación de la ciudad, es decir, uno ve en Montevideo, pero también en Manaos y en otras ciudades, cómo la gente se empieza a amurallar, cómo empieza a privatizar, digamos, determinados espacios que siempre son incluyentes de un otro grupo. Es decir, hay una idea esquizofrénica como que lo más sano es mantenerse alejado de las personas que no son parecidas a vos. En términos de sector social o de piel o de lo que sea, y ese encapsulamiento es muy complejo para pensar la sociedad como una totalidad. Y ese encapsulamiento también se da por formas de marginalidad extrema, en la cual vos mandás a una parte de la población lejísima, lejos de los servicios, lejos de todo, y también por élites que se encapsulan a través de todo un dispositivo de seguridad que inclusive da prestigio, pero lo curioso es que yo no sé si no se dan cuenta que su vida privada desaparece. O sea, vos te aceptás la intervención de tu vida privada a cambio de estar con vos y los tuyos en una cápsula. La seguridad pasa en primer lugar por quien, digamos, tiene
el sartén por el mango en términos de definir el territorio. ¿Quién define el territorio y cómo ese territorio va a ser construido? Hace poco aquí, donde yo vivo, tengo ahí aquí muy cerca, aquí del centro, en Cordón, vivís en Cordón, que decís, cuando que venís te radicás en el Cordón, digamos. Claro, eso. sí, tengo casa aquí. ¿Venís seguido aquí además? Cada 2 o 3 meses. Bien. Vengo seguido. Entonces plantaron una nueva variedad de plátanos y a un vecino que tenía un árbol lindo, se lo cortaron porque había que poner todo, padronizar y poner todos plátanos de esa forma. Entonces esa forma de intervenir el territorio sin la consulta, sin saber, en primer lugar es un ser vivo un árbol también. O sea, y prestó un servicio importante y bueno, y es una relación también que no se considera, ¿no? Y en segundo lugar, ¿por qué, digamos, todo tiene que estar igual? ¿Por qué todo, si está bien, por qué hay que cortarlo para poner algo que sea igual? Entonces por eso esa cuestión de que nosotros estábamos pensando también del Amazonas al Plata, porque no es tan diferente las diferentes formas de pensar la seguridad. Incluso la seguridad pública hoy se ha polarizado, está separada de una idea de lo que significa realmente la protección, ¿no? La gente abandona sus barrios, abandona sus plazas, sus parques y va a otros lugares y el consumo prácticamente es quien le asegura su estadía y su permanencia en un momento de tranquilidad, vamos a decir así, ¿no? La tranquilidad, digamos, es paga de esa forma por el consumo en lugares que están lejos del barrio. Entonces, también otra cosa es cómo se invaden los territorios. ¿Quién invade? Siempre se piensa que son los pobres los que invaden, ¿no? Los que ocupan. Y no se ve, digamos, que hay toda una invasión del status quo, ¿no? Por parte de clase media y clase media alta, ¿no? Cuando se hace, por ejemplo, un shopping, por ejemplo, allá en Manaus, ¿no? Y bueno, hay toda una serie de decisiones que se toman sin ningún tipo de consulta y también inclusive que a veces hay por ejemplo, nacientes de arroyos, lo que sea, y se desconsidera también el impacto ambiental y socioambiental. Entonces, en todas esas consideraciones yo creo que hay una separación muy grande del concepto de seguridad, se ha polarizado colocándolo en un lugar opuesto a lo que puede ser un riesgo, pero un riesgo en sentido positivo, un riesgo como la posibilidad de experimentar, de relacionarse con la gente, que es la consulta. Porque lo que hoy hablaba Nicolás, por ejemplo, fundamentalmente en algunas comunidades académicas aquí, es también que las personas no quieren como contaminarse y hablar con las personas, ¿no? Los investigadores no quieren también confrontar, o sea, es lo más terrible porque, digamos, un académico se debe al método científico. Pero a ver, vamos Son varias a cosas, pausa, ¿no? Y después explícame esto último porque me resulta, es como, a lo mejor le erré, ¿no? Al bizcochazo, es como que un veterinario tenga problemas porque no le gusta el olor a perro, no, entonces mirá, se trata de crear ambientes asépticos. O el cirujano se impresiona con la sangre. Bueno, papá, pero acordate que esto... Bueno, pero a ver, si vos tenés luego la pausa, Nicolás, haceme la gauchada. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos en el 98.7, estamos con los antropólogos Nicolás Guigú, José Blasini. Allá de Brasil, ¿usted es torcedor de...? En Brasil, bueno, soy de Inter. Bien. De Inter de Porto Alegre. Del Inter de Porto Alegre, con lo que presumo que acá quizás Peñarol hay cierto vínculo, ¿o no? Aquí soy de Defensor. Bien, muy bien. Estamos poniendo La Mañana... Vos, Nicolás, vos Nacional, ¿no? Yo Nacional Inter. Nacional Inter. Nacional Inter. Claro, porque Sí, es raro porque Nacional, allá tiene, acá... Nacional, el vínculo en Porto Alegre con el gremio, pero por diferente tengo mis razones. Hay razones. Estamos poniendo La Mañana en Camino. Seguimos poniendo La Mañana en Camino, último tramo de la charla con Nicolás Guigú y con José Blasini. Blasini, perdón, sí, te dije mal el apellido, discúlpame, Blasini. A propósito de una conferencia, charla en el marco de una actividad académica de intercambio entre ambas universidades, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Que lo contaste. Es un acuerdo que hicimos, que es un convenio entre la Universidad Federal de Amazonas y la Universidad de la República desde el año 2007, y encima de ese convenio montamos un proyecto que duró unos 5 años de estudios comparativos entre
Montevideo y Manaos, que fue, bueno, salieron libros y demás, pero fue muy interesante porque permitió mucho el flujo de intercambios de estudiantes de allá para acá. Claro. Imagínate la experiencia, ¿no? Claro, claro. Del Amazonas para Montevideo, de Montevideo al Amazonas, que para ellos fue una experiencia muy, ¿cómo decirlo?, muy peculiar. Y bueno, y para nosotros también todo ese intercambio. Y ahora, bueno, seguimos trabajando en el marco del convenio, que es un convenio que no es solo para antropólogos ni para comunicadores, porque es un convenio que aparte nació en la vieja licenciatura en Ciencia de la Comunicación, que ahora obviamente sigue en el marco de la Universidad de la República y en la Facultad de Información y Comunicación, y ese fue uno de los motivos que el núcleo que yo coordino en la FIC, en la Facultad de Información y Comunicación, el núcleo de Antropología de la Contemporaneidad, organizase este ciclo de charlas en el cual participó Bassini con el tema de, por ejemplo, seguridad ciudadana y riesgo comunicativo, ¿no? Es decir, Exacto. pensar las estéticas de la ciudad, la seguridad ciudadana y los riesgos comunicativos en el sentido, bueno, esto lo digo por todas las conversaciones que hemos tenido y el conversatorio que ha habido ahí, en función de esa cuestión de que, digamos, a ver, ahora voy a hacerme un poco de propaganda. Está muy Acabo bien. de publicar un artículo en Hemisferio Izquierdo que se llama La tentación fascista. Sí, que lo salió ayer. ¿Y que se puede acceder de qué modo? ¿Linkeando? Sí, entra, pone La tentación fascista y en internet y ya lo encuentra. Y una de las cuestiones que señalo, porque a ver, no es solo el caso de Bolsonaro, realmente estamos teniendo manifestaciones fascistas o cuasi fascistas en diferentes partes del mundo. Sí, obviamente no es el fascismo de los 30, es el fascismo del siglo XXI, con algunas características del fascismo europeo, algunas y otras no se trata, justamente las identidades cambian. Y lo que estoy diciendo acá es que el fascismo, uno de los elementos en los que se basa el fascismo es la permanente desimbolización de la vida social. Es decir, cómo las sociedades contemporáneas, en la medida que van colocando al ser humano, primero cómo eliminan al ser humano. O sea, las sociedades contemporáneas son sociedades, un poco lo que hablábamos del giro ontológico la otra vez, son sociedades que difuminan la figura del ser humano. ¿Cómo la difuminan? Integrando al ser humano a redes de comunicación hiperabstractas en el cual el ser humano es un elemento más y no el centro. Integrando al ser humano al mundo del trabajo, en la cual la automatización, la robotización y la inteligencia artificial autónoma pasan a ser el norte y no el ser humano, o desdoblando el ser humano y mezclándolo con otras especies. De hecho, por ejemplo, se hace permanentemente, se mezcla al humano con otras especies y bueno, y el resultado de eso, por reglamentación y bioética y demás, tiene una vida durable, ¿no? Es decir, por ejemplo, vos mezclas humano con vaca y tenés una suerte de minotauro que va a quedar vivo unos poquitos días y después lo matan. Es decir, todo ese proceso que está en este artículo, de extracción, de expulsión del ser humano de la vida social, es el último símbolo agonístico que estamos dando como cultura, y el fascismo, paradójicamente, es un gesto vitalista que trata de simbolizar de lo social a partir de quién simboliza lo social. Un ser humano cosificado, mutilado, destruido y en desaparición. Por eso el fascismo tiene tanto éxito, por eso va a seguir teniendo tanto éxito, y por eso las posibilidades que tenemos en términos de especie, de frenarlo, son muy reducidas. El fascismo, a ver, porque el fascismo, bueno, es obvio, Bolsonaro es de ultraderecha, lo que está pasando en Hungría, en Grecia, de ultraderecha. Sí. Pero también, a ver, el totalitarismo como tal, que es mucho más amplio, mucho más abarcativo, ¿sí? Y bueno, estamos con esa tendencia que lo que implica en este momento, una de las maneras de revertirla es tratar, yo digo que hay una posibilidad profunda, que es tratar de revertir todo esa racionalidad social. El fascismo siempre fue ambiguo, el fascismo es ambiguo.
Pero eso es imposible. Yo creo que no podemos, o sea, ese sujeto contemporáneo, mutilado, cosificado, no tiene capacidad para desarmar toda una racionalidad. O sea, no hay tiempo ya de hacer eso. No parece una lectura muy optimista la que tiene, ¿no? No es optimista. ¿La tuya coincide? Bueno, déjame terminar. Sí. Y creo que la única posibilidad que tenemos de frenar un poco el fascismo es revitalizar la mitología democrática en todo el mundo, que es una posibilidad muy pobre, con efectos simbólicos relativos, pero la otra hubiese exigido y acá por eso hay mucha responsabilidad de los intelectuales, hubiera significado un ejercicio desinteresado de las personas que la sociedad le paga por pensar, que hubiese llevado unos 20 o 30 años atrás. Ahora, como están las propias comunidades académicas cosificadas en esos procesos de hiperproducción inútil de escritura banal, es muy difícil que esos propios sujetos simbólicamente cosificados y mutilados que habitan mayoritariamente el mundo académico tengan alguna capacidad de reflexión profunda sobre el tema y sobre todo de proponerles acciones a la gente. Entonces, en ese sentido, sí soy bastante pesimista. Creo que se puede hacer esto por ahora, que es revitalizar la mitología democrática, ¿no? En todo el mundo. Sí. Esa es mi perspectiva. O sea, estoy siendo pesimista porque realmente lo que está pasando en el mundo, y aparte, a ver, cuando voy a poner un ejemplo histórico, cuando un grupo que pensó mucho sobre el fascismo fue la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt pensó sobre el fascismo. Ahora era gente desinteresada, eran intelectuales desinteresados. Cuando Teodoro Adorno tuvo que vender unos proyectos de investigación para sacar un dinero porque ya no tenían más plata, se habían acabado toda la plata de aquel argentino rico que les dio mucho dinero y para mantenerlo, todos los insultaron. Ahora el investigador digamos adecuado es el que vende todos esos proyectitos que la mayoría son irrelevantes, y o sea, no es la misma perspectiva, ¿se entiende? O sea, tengo un grupo de gente pensando porque le interesa pensar, tengo un conjunto de técnicos operativos con cierta pátina académica que no están en condiciones de pensar el mundo porque no les interesa, porque nunca les interesó. Eso, por las propias lógicas que en los últimos 20, 30 años han estructurado el campo académico, pasan a ser una masa mayoritaria. Y tiene que ver quizás con lo que decíamos antes de la pausa acerca de esta, yo lo traduzco así porque además ni siquiera estoy seguro de haberlo entendido bien, cierta pereza de ingresar al campo, de involucrarse con los asuntos. Sí, ese miedo a la contaminación, pero un poco más que eso ahora creo que pensando un poco Brasil, como el fenómeno Bolsonaro, el fenómeno fascista, en Brasil, por ejemplo, tendría para mí diferentes escalas, ¿no?, para pensarlo. De una escala más inmediata es todo lo que ha sido sobrellevado por el juez Moro, ¿no?, que es un tipo Robespierre al estilo brasilero, que trajo a Brasil el modelo usado en Palermo, ¿no?, fundamentalmente en Italia, para combatir, digamos, algún tipo de mafia, ¿no?, que cuando se daba, ¿no?, que mataban jueces, ¿no? Pero él prácticamente lo trae a Brasil y genera toda una generación, yo digo una generación mucho menos que una generación, ha sido rápido, ¿no?, con esta cuestión de las acusaciones de Lavallato, de Caja 2, todo esto, lo que esta cleptocracia, ¿no?, brasilera, ¿no?, así monstruosa. Pero en cierta forma él trajo ese modelo y creó todo un grupo de acusadores y delatores, porque ese programa se ha llamado delación premiada, que algo en español sería como el premio al delator. Entonces el que más delata tiene la posibilidad de no comerse tantos años en la cárcel, de en cierta forma tener una cárcel más tranquila, de forma en su residencia domiciliaria, y así para la frente, ¿no? Y también eso da lugar a la gran ficción, ¿no? Porque muchos, con tal de cuidar su pellejo, ¿no?, también, digamos, creo que han creado un poco de fantasías. Pero eso para mí es el desarme de la sociedad, porque una sociedad de acusadores, de delatores, ¿no?, deja, digamos, una desconfianza terrible. Entonces no hay
Claro que no hay seguridad, hay inseguridad pública, si tenemos una sociedad de delatores. Eso es un fenómeno muy fuerte que ha contribuido con el fascismo también, con esta nueva forma de fascismo, digamos, en Brasil. Pero como eso podemos señalar otras cosas que son de contenido, para mí, más en la memoria. No hubo en ningún momento un cambio de las nomenclaturas. Continúan en las calles, en los municipios, los nombres de los dictadores. Exacto. O sea, es la memoria viva, ¿no? Es una metáfora viva de la dictadura. En ningún momento hubo ningún proceso, de ningún juicio a los militares, ninguna búsqueda de los desaparecidos. O sea, entonces... Y bueno, alguien podría decir que todo esto que acaba... Las cuatro cosas últimas, ¿no?, que dijiste... Digo, es otra escala para pensar. Pero déjame hacerme el chanchorreto. Dijiste cuatro cosas grosas, importantes, y decir, loco, tuvieron tres gobiernos y medio del PT y no avanzaron en ese aspecto. ¿Qué les pasó? Podría caber ese reproche, ¿no? Sí. Y después, para mí, de una cosa más estructural del país, Brasil es una monarquía, pero no una monarquía al estilo de algunos países europeos. Ajá. Es una monarquía, y ni tampoco de las monarquías tradicionales, absolutas, sino es una monarquía de la clase política, empresarial y judicial, porque las prerrogativas que tiene cada integrante de esa clase son los privilegios que tendría, digamos, un rey. Y eso no ha cambiado, al punto tal que ahora, 7 de septiembre, fue el día de la independencia en el Brasil, se sigue celebrando de una forma así, con mucho orgullo, pero es una independencia de Portugal a un pasaje de un imperio al otro. Y si tú escuchas, es la constitución del Imperio de Brasil, ¿no? Claro, la constitución del Imperio de Brasil, y si tú escuchas en la radio, escuchas en cualquier medio, vas a ver, por ejemplo, a la Marina brasilera, que con mucho orgullo dice, bueno, nosotros desde el inicio, desde el final del siglo XIX hasta ahora, hemos contribuido para que el país no se segregara, digamos, todo lo que han sido de revoluciones, revueltas, las hemos combatido. Uh-huh. Y con eso se justifica cualquier tipo de... sí, el orden y el progreso. El orden y el progreso al mango. Entonces... y otra cosa que te quería decir, Alejandro, que me parece para mí lo determinante, es cómo las nuevas configuraciones que han concentrado, digamos, los sectores conservadores de la sociedad brasilera. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, los evangélicos, ¿no? Pero no los evangélicos así como una confesión religiosa cristiana, sino también con un gran poder en lo que se llama la bancada evangélica en el Congreso. Uh-huh. Junto a ello está la bancada pecuarista, que son los agronegocios, ¿no? La soja y demás, con grandes gobernadores, Maggi, por ejemplo, que primer productor individual mundial de soja, ¿no?, que ya fue gobernador del estado de Mato Grosso. Y después tenés la bancada de la bala, que son los que están a favor, por ejemplo, de que no haya desarmamiento, de que se vuelva atrás en la ley de desarmamento, ¿no? Primo hermanos del club de tiro en Estados Unidos, ¿no? Y en esta primera vuelta no es, digo, hay 9 gobernadores que son militares. O sea, 9 gobernadores van a ser, por lo menos 9 son, bueno, y demás, ¿no? O sea, no quiero hacernos entrar demasiado en la ciencia política, pero yo escucho esto y digo, bueno, sin querer hacerme el uruguayito lindo de la película, uh-huh, pero da la sensación que objetivamente la aún vigente representatividad que los partidos políticos tienen en la sociedad uruguaya es una diferencia bastante grande con el Brasil, ¿no? Quiero decir, las bancadas por ahora siguen siendo las de los partidos. Y los igual partidos ya tenés 5 diputados evangélicos, no, que antes era absolutamente inimaginable tener esa alianza. Cuando hablamos de evangélicos no estamos hablando de los protestantes históricos, estamos hablando, está claro, ni siquiera de todos los neopentecostales, porque no todo. Marina, por ejemplo, es evangélica, digo, la candidata, y Marina tiene otra visión, Marina Silva, sino que estamos hablando de ciertas corrientes neopentecostales que son conservadoras, que tienen un peso muy fuerte en los sectores populares en toda América pero además Latina. En forma explícita juegan, vote a tal, no vote a tal, sí, ¿no? Pero acá en Uruguay también está pasando y están teniendo alianzas con partidos o con corrientes de partidos políticos claras y bastante exitosas, ¿eh? O sea, todavía ellos no llegaron a su techo. Y ojo que también dentro de nuestras mitologías a veces nosotros tenemos percepciones mucho más
bondadosa sobre nuestro país, que Entendido. lo que la sociedad. La otra me decía, no, el Uruguay es liberal. Sí, el Uruguay es liberal, pero hubo 2 plebiscitos para derogar la ley de caducidad, 2, y la gente decidió que no había que hacerlo. Ujú. Entonces también ahí actúa mucho el tema del silencio, de, ¿cómo decirlo?, de otras formas de sociabilidad en un país donde torturados y torturadores, colaboracionistas y resistentes, como es el Uruguay, viven en una misma habitación de este tamaño. Entonces, eso implica que las formas de conservadurismo, inclusive el conservadurismo radical a nivel académico y extraacadémico, se constituyan de otra forma, pero no quiere decir que no existan, y yo creo francamente que el fenómeno Bolsonaro en Brasil va no solo a tener influencia, sino que va a colaborar a despertar muchos elementos acá en Uruguay, para nosotros hoy inimaginables, pero son inimaginables porque nos negamos a ver ciertos aspectos Claro. de nuestro país, nada más que por eso. Bueno, yo hoy les despido y les agradezco y les anticipo próximos venideros encuentros. Buenísimo. ¿De acuerdo? Bueno, en tu caso, Nicolás, que Nos vemos. ya sos casi un integrante de esta casa. Mientras hagas este café, ya Bien, sabes vamos arriba. que me tenés acá. Te servimos uno solo, pudimos haberte servido más. En realidad, el presupuesto hoy nos daba para eso. y en tu caso, José, bueno, esperaremos tu próximo viaje. Antes de fin de año, ¿tenés previsto otro? Sí, antes de Navidad voy a estar aquí. Bueno, será linda excusa para Natal, no? Bueno. para desearnos un feliz Natal. Gracias. Te viniste con la de Palmeiras, estoy pensando, ¿no? Casi. No, No, pero luce como luce como la camiseta de Palmeiras. Sí. Bueno, José Bassini, ¿hace tiempo que no vas por Trinidad, por ejemplo? Hace más o menos unos 3, 4 años que no voy, sí. Mirá. Mantengo contacto con parientes y amigos que tengo, pero sí. la verdad que estando tan cerca, sí, no me hago tiempo. Y acá cuando andás de civil, caminando por la calle, yendo al supermercado y eso... De civil, pero no soy militar. No. ¿Te advierten que tenés un tonito un tanto abrasilerado o no? ¿O sos bilingüe perfectamente? Yo les digo allá cuando estoy en Manaus que a los alumnos, ¿no? Sí. Que cualquier cosa, si no me entienden bien, que no tengo problema en repetirle las cosas porque soy baiano, ¿no? ¿Y te creen? No, y se ríen. Se ríen. Se ríe. No, y ahora sí, ya no tengo, digamos, una definición Es que de país. justamente, De ida y vuelta. A veces cuando uno advierte lo distinto que hablamos, un muchacho de Colonia, Sí. con uno de Colonia, ¿no? Sí, acá con nomás. uno de Montevideo, yo digo, lo que debe ser Brasil. Todos los portugueses que tienen, claro. Imagínate. No, Entonces es vos podés impresionante. decir perfectamente, Sí. no, es que soy de no sé. Está. Sí, claro. ¿Y quién te va a decir lo contrario? Esos son los trucos, son los trucos, las ventajas del extranjero. Exacto. Bueno, Nicolás, otra vez muchas No, gracias. Bueno. José, otra vez muchas gracias. Bueno, gracias. Buenísimo.